Tenemos ahora en la línea telefónica a nuestro gran amigo, el politólogo Julio Schilling. Es el rector de la Patria de Martí, una institución cultural que hace conferencias muy frecuentes sobre la realidad cubana. Julio Schilling, te damos la bienvenida, Julio. Saludos, un placer estar con ustedes. Bueno, te agradezco la posibilidad, el privilegio de que estés con nosotros acá durante un tiempo. Estamos en la cercanía del 28 de enero, un aniversario más del natalicio del nacimiento de José Martí. Y sé que tú tienes preparado una actividad de la Patria de Martí para el 25 de enero. Así que, por favor, explícanos y cuéntanos para nuestros oyentes. Primero, darte la bienvenida y el privilegio de estar aquí con nosotros. Tú, el privilegio nuestro. Pero cuéntanos cómo se va a hacer esa actividad y cómo se va a desarrollar. Cómo no. Primero, Tony, te tengo que felicitar a ti por todo el papel que tú tienes en la fundación de Radio Mundo, 1210 AM. Realmente, como tantos de tus proyectos, desde gran importancia, estaba escuchando que tiene un alcance hacia la patria, y esto pues es magnífico, porque estoy seguro que se van a apreciar, y siempre tu elocuencia, eres, como te lo he dicho tantas veces en privado y en actos públicos, eres un erudito, eres un patriota, tienes todo mi respeto, y mira, el privilegio realmente es mío. Primero, estar contigo en tu programa, que, repito, te deseo todo el éxito del mundo a ti y a Radio Mundo, y que tú formes parte de este evento que vamos a tener este jueves, porque precisamente todos los años, alrededor de la fecha, del 28 de enero, tenemos un tema relacionado a Martí. Siempre. A veces también lo hacemos cuando se acerca el 19 de mayo, pero como coincide con el Día de la Independencia de la Patria, pues entonces también aprovechamos esa fecha para, si no lo tenemos de Martí, pues tenerlo de la República de Cuba. Pero en esta ocasión, enero es un mes martiano totalmente. Entonces, tenemos en este año el privilegio de contar contigo, porque, y después voy a entrar en el tema, pero realmente quiero que sepas que en tantos estudios que yo he hecho y hago sobre el apóstol, libros que uno lee, me encuentro tantas referencias a ese libro que tú escribiste, Martí visto por su contemporáneo, si no me equivoco, del año 78. Así que eso dice mucho de ti, del libro. Así que para nosotros en Patria de Martí es realmente un lujo. Bueno, allí tendré el gusto de acompañarte en ese homenaje al apóstol de la independencia de Cuba, con mucho gusto. Exactamente. Y mira, este año, Tony, el lema, y por eso pensé en ti, porque sé que aparte de tu fortaleza intelectual, tú quieres a Martí, tú lo amas. Y esto es una cosa siempre importante en estos eventos. No se me ocurriría nunca tener a nadie que tiene un problema con Martí, como lamentablemente hay algunos cubanos que lo tienen. Gracias a Dios son una minoría. Pero el lema es Martí y el exilio. Entonces, la idea no es, digamos, solo hacer esto un recuento histórico, mirado de, bueno, todo el mundo sabe que Martí vivió la mayor parte de su vida en el exilio.
sino la posición marciana, la doctrina marciana acerca de la condición de ser exiliado. Y esto es muy importante, Tony, porque estamos viendo cómo de Cuba, la dictadura castrista, pues uno de sus instrumentos que ha utilizado realmente a través de toda su lamentable vida, pero ha sido una de las vías de escape, utilizar la inmigración, o sea, la salida de cubanos. Y estamos viendo y hemos visto en este último tiempo, y que aún persiste ahora, una gran cantidad de nuestros hermanos, particularmente jóvenes, que salen de Cuba buscando la libertad, buscando una mejor vida, pero tal vez no exponiéndolo o entendiendo que la desgracia de sus circunstancias tiene un trasfondo político. Aunque muchas veces y muchos compatriotas dicen no, son refugiados económicos, eso es falso, porque un sistema totalitario abarca en una fusión entre lo político y lo económico. O sea, lo económico deja de existir como entidad separada porque tiene una absorción entre la esfera política totalmente. Sí, se podría decir, Julio, que lo económico es eminentemente político. Claro. Pero fíjate, en otras sociedades, alguien puede decir, bueno, yo no me quiero meter en la política, una sociedad libre me refiero, o una persona que se dedica al comercio y dice, no, empresario, como era por años en los Estados Unidos, años atrás. Digo años atrás porque, no me quiero desviar, pero eso ha cambiado mucho precisamente por programaciones marxistas y neomarxistas que han tenido mucho que ver con eso. Pero en Cuba eso no es el caso. Tú no puedes, bajo ningún concepto, participar de una forma exitosa en la economía si no estás incorporado a lo político. Y la desgracia que padece la mayor parte de los cubanos es causado políticamente, o sea, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno político y en primer grado y en segundo grado ético, producto de la política. Entonces yo creo que eso, Tony, es muy importante señalar para que las personas entiendan que su condición de exiliado, aunque sea un recién llegado, son exiliados, pues está sustentado por una base política que se espera una conducta, ¿no es verdad? Y si los cubanos se sienten agradecidos por el privilegio inmigratorio de poder obtener la residencia al año y un día, bueno, eso es debido precisamente a la cuestión política. Entonces hay que tener mucho cuidado si no se quiere perder, mientras esté la dictadura comunista en el poder todavía, perder ese privilegio a base de estar constantemente viajando a Cuba como si fueran un inmigrante de Perú, de Paraguay, de Chile, de otro país. O sea, eso hay que entenderlo claro. Y yo creo que no se puede estar en misa y en procesión, y hay un papel que como exiliado uno tiene. La idea no es solo mandar ayuda o mandar, no voy a usar la palabra migaja porque suena feo, pero mandar, o sea, ese tipo de apoyo financiero a los familiares que están en Cuba, sino querer para ellos lo que todos en la nación cubana en libertad tenemos, y eso es la libertad, eso es poder elegir a los que nos representan en el gobierno, poder protestar, poder llevar nuestros agravios en la vía pública sin que nos den 4 palos, sin que nos pongan una condena carcelaria. O sea, queremos para nuestros hermanos en la isla lo mismo que lo que vivimos en Cuba, fuera del territorio nacional, que vivimos en la nación cubana, porque tú sabes bien, nosotros vivimos en la nación cubana, pues queremos
para nuestros hermanos lo mismo. No queremos que digan, bueno, que sean una neocolonia económica de la nación cubana que vive fuera, porque ese es el sistema que está propiciando la dictadura castrista, Tony. Eso, ciertamente. O sea, tú ves que ellos sí, o sea, ellos, me digo, la élite que está en el poder, sí, viaja, sí, invierte, sí, viven como millonarios, son millonarios, la verdad. Entonces, pues, para el resto de la población, un pequeño grupo que ellos le quieren dar una concesión para que tal vez tengan un micronegocio que en términos del el peso que tiene la economía cubana es irrelevante, porque la economía cubana predominantemente está en manos de instituciones del Estado castrista. Entonces, pues, para que entiendan de que el valor más grande que tiene la persona es la libertad, aunque hay una asociación, en un paréntesis, en el bienestar económico y material con la libertad, pero eso tiene que ser el objetivo. Entonces, la reflexión del apóstol de la independencia de Cuba y su condición, un hombre abogado, un hombre que fue cónsul de varios países de América Latina, corresponsal de diarios importantísimos de América Latina. Podemos decir que por un tiempo Martí fue los ojos y los oídos de América Latina en los Estados Unidos. El descubridor de Estados Unidos y de la modernidad de Estados Unidos y del desarrollo enorme de Estados Unidos para esos pueblos, fue el que descubrió lo que estaba ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Exactamente. El gran cronista. Exactamente. Y con una sensibilidad social extraordinaria, entendiendo la importancia de ayudar a los que estaban sintiéndose un desajuste por la gran revolución industrial. Sin embargo, nunca sintió una atracción hacia las corrientes socialistas porque entendía que eran la base para una esclavitud en el futuro, que sabiamente lo pudo, antes que se materializara, ella pudo ver la base de que eso ocurría. Entonces, alguien que tenía, Tony, tanto que podría haber hecho si se hubiera dedicado, bueno, a vivir como un ciudadano más, como un inmigrante más en los Estados Unidos, pues hubiera tenido en términos materiales un camino extraordinario. No le sobraron las ofertas incluso de empresas estadounidenses que querían que él tuviera una participación mucho más grande en diarios muy importantes de los Estados Unidos, y sin embargo él siempre entendió que su obligación primera era atender la libertad de Cuba, vivir para poder regresar con decoro a Cuba, y ese decoro, pues claro, era esa precondición de la libertad. Y de eso se trata este evento, Tony, que va a ser el jueves 25 de enero, o sea, este jueves a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way, la 94 Avenida. Los panelistas van a ser el gran Tony Calatayud, y digo gran en el tremendo sentido, porque yo privadamente yo te lo he dicho y te admiro muchísimo, Tony, y pues para nosotros, repito, es un lujo contar contigo. Frank Rodríguez y Eduardo Lolo serán los panelistas. Este servidor será el moderador. La entrada, por supuesto, es gratuita. El evento es de 5:30 a 7:30. Habrá una sesión de preguntas y respuestas, que muchas veces es la parte más excitante, porque las personas pueden participar. Yo creo que eso estimula a los panelistas y siempre es un intercambio, un conversatorio muy, muy importante. Vamos a transmitir este año también en vivo, Tony, o sea, el evento se va a transmitir por diferentes plataformas, pero la más fácil es patriademarti.com, ahí lo van a poder ver en vivo y en directo. En vivo y en directo.
Pero naturalmente tú sabes que los que pueden ir en persona siempre es otro pulso el estar ahí. Pero ese tema me parece a mí para estos momentos tan importantes. Bueno, imagínate, Julio, tú lo decías que Martí fue un exilado. ¿Qué pasa? Que si tú te pones a usar la matemática, posiblemente Martí es el exiliado el de América en su época que tuvo más tiempo exiliado, porque por ejemplo Bolívar estuvo en Jamaica, otros patriotas tienen que haber estado en diferentes lugares, pero la cantidad de años que vivió Martí en España y luego en los Estados Unidos, mayormente en Nueva York o solamente en Nueva York, posiblemente es el exiliado político latinoamericano que en su época vivió más años en el extranjero. Es decir, que podríamos llamarlo el exilado por excelencia. Martín tiene una frase de Julio, que él habló sobre el exilio, dijo, el desterrado es como un árbol puesto al revés, quiere decir con las raíces para arriba. Es decir, que es verdad, porque es un despropósito, un exilado es un despropósito. El exilado, decían los romanos, es uno de los castigos peores que tenía la sociedad romana en la época de la República y del Imperio, era desterrarte, porque cuando te decían, te destierro, te tenía que ir fuera de tu patria. Y qué cosa más terrible que irse fuera de la patria de uno. Así que Martí, es genial siempre, dijo eso, el exiliado es como un árbol puesto al revés, con las raíces para arriba. Y eso es una gran verdad. ¿Qué clase de frase? De verdad. Tú sabes que uno descubre algo de Martí constantemente. Es una verdad tan grande, porque mira, esto no te lo tengo que decir a ti, porque esto tú, o sea, has vivido toda tu vida dentro y por supuesto fuera de Cuba, en esa dedicación para lograr una Cuba mejor. Pero cuando uno se pone a pensar cuántos cubanos hemos conocido que nunca dejaron de salir de Cuba, o sea, a pesar de que vivieron en el exilio. O sea, que tú te das cuenta que ese patrón en Martí, en Varela, en tanto de nuestros próceres que vivieron fuera, Maceo que vivió fuera y fue un empresario exitoso, y sin embargo, ese apego por Cuba era algo que de la cual uno nunca se separaba. Y fíjate, Julio, hablamos ahorita de la cosa esa numérica. Resulta que también está dentro de Cuba una cosa increíble, que es que Varela, que tú lo acabas de mencionar, el gran Varela, que es una de las grandes figuras del siglo XIX cubano, uno de los que nos enseñó a pensar y nos enseñó a convertirnos y sentir como nación. Y resulta que Varela muere en 1853, el mismo año que nace Martí. Como si la historia quisiera, Dios, la historia, el destino, que hubiera un relevo generacional, numéricamente claro y específico. Es decir, murió la gran figura de Varela, que tenía ese pensamiento independentista de nación, y nace el relevo generacional con el nacimiento de Martí, un 28 de enero de 1853. Efectivamente, Tony, efectivamente, eso es algo tan, digamos, excepcional, porque si aparte el linaje patriótico por el cual atravesó el padre Varela, Martí sigue por medio de Mentido, o sea, está ese centro, el seminario San Carlos, está esa formación donde hay un pensamiento patriótico realmente entregado a unos principios extraordinarios. Por eso que nosotros los cubanos tenemos esta base moral, ética, filosófica en nuestros próceres. Yo creo que eso y el concepto de exilio, tanto para Varela como para Martí. Martí regresó para liberar, ¿te das cuenta? Pero era inconcebible adaptarse a nada menos que la plena libertad. En el caso de Varela las condiciones no estaban, pues no regresó, punto.
pero ese principio moral estaba siempre presente. Y la idea de esto, volviendo a nuevas generaciones que tal vez el comunismo cubano ha lamentablemente logrado desinteresarse tanto por la política debido a que ellos han politizado todo. Yo creo que hay que entender que nosotros heredamos todos los cubanos hemos heredado este legado, la verdad, esta antorcha, si se quiere, y el privilegio de poder vivir en libertad. La verdad, yo creo que impone una conducta, impone un esquema de valores que no podemos simplemente decir, bueno, ya nosotros aquí, que lo que quedan atrás, bueno, le mandaremos ayuda y esto es todo. No. Hay que buscar avenidas para que puedan ser libres, igual que nosotros, que todos, o sea, no solo la patria transportada al exilio, sino la patria intramuros. Y en Martí tenemos la figura, pero este recorrido, tantos cubanos, la Florida, Tony, la Florida, no solo está Calle Hueso, que la mitad de la población era cubana en aquel momento, y era el Miami de la Florida en aquel momento, pero no solo Tampa, estaba el Jacksonville, Ocala, Fernandina. Estaba Fernandina, estaba una ciudad que se llamaba Martí City. Exacto, en tiempo de Martí vivo, increíble. Exactamente, que tenía un alcalde cubano, una ciudad incorporada en 1894, tenía los concejales cubanos. Martí se enamoró de ese experimento. Déjame decirte, bueno, estoy seguro que lo sabes, que Martí se enamoró y habló y decía que este espíritu del cubano es el que puede poblar la isla, es el que debe poblar la isla. Él vio en este pueblo de una ciudad de tabaqueros cubanos, pero compuesta básicamente por cubanos con un fervor patriótico extraordinario, y eso fue en Martí City. En Georgia también habían dos pueblos, Thomasville y Gainesville, también ciudades de tabaco, digamos, de tabaqueros, que entendían que su estadía era transitoria, o sea, aunque querían a este país, todo eso lo vivió y lo vio Martí. Entonces, el concepto de la nación cubana que vive fuera del territorio nacional tiene una amplia trayectoria y amplio peso. O sea, Cuba se funda por medio de sus próceres en el exilio, que es algo que no es muy atípico, la verdad, porque los Estados Unidos eso no fue el caso, la verdad, pero sí fue el caso de nosotros. Tampoco fue el caso de gran parte de los pueblos de América Latina. Sin embargo, sí fue el caso de nosotros y particularmente los Estados Unidos. Y que casi parece que se va a repetir en la época actual. Exactamente. Porque, bueno, imagínate que tanto en la época más represiva de la colonia española como en esta época del comunismo, que es de terror y de represión, es lógico que el ciudadano de a pie en Cuba está secuestrado, está imposibilitado de manifestarse públicamente, libremente. Y entonces, ¿quiénes son esas reservas para poder no solamente precipitar los acontecimientos del presente, el contacto con la comunidad internacional, la capacidad de denuncia a nivel mundial, los contactos dentro de Cuba, la preparación del futuro de la reconstrucción económica, política, constitucional, social, cultural del país? Lo que tenemos libertad, lo que tenemos el tiempo para reunirnos, aprender, estudiar, lograr el diseño de la Cuba del futuro, sin olvidar a nuestros hermanos dentro de Cuba. Al revés, pero Martí sabía que el instrumento había que crearlo desde aquí, porque aquí había libertad. ¿Cómo tú vas a crear un instrumento unitario que represente a una importante parte de la población cubana dentro del país?
Es imposible, por eso es que los grupos dentro de Cuba, políticos de la oposición, son pequeños y están siendo penetrados, están siendo arrinconados, apresados sus líderes, asesinados sus dirigentes, como pasó con la dirigente de la Dama de Blanco, como pasó con la gente, ¿cómo se llama? Payá, con Payá, Sardiña, naturalmente. Y ahora fue represo, es decir, la posición dentro de Cuba le cuesta enorme trabajo lograr una actividad y una suma de valores importantes como para hacer la diferencia. Es decir, igual que en la época de Martí, hoy el exilio tiene una responsabilidad que yo a cada rato digo que no está cumpliendo a cabalidad. Tú, por ejemplo, en la patria de Martí, has realizado una labor tan grande, tan importante, tan seria, tan profunda. ¿Te das cuenta? De prédica, porque eso es lo importante, la prédica, la denuncia, la permanencia de los principales valores de la cultura y de la historia de nuestro país. Eso no solamente el exilio lo ha preservado, sino instituciones como la Patria Martí que tú diriges y fundaste, son elementos fundamentales para la permanencia de la lucha, la permanencia y la vigencia de la historia. Es decir, que te felicito, siempre te he apoyado, siempre he participado, he tenido el privilegio de que a veces he hablado ahí en tu gran institución, pero siempre voy ahí a aplaudir y me encanta la idea de compartir contigo este jueves tribuna y micrófono junto con Fran Rodríguez y con Lolo, dos íntimos amigos, gente queridísima, muy valiosos exponentes de la cultura cubana y de la política cubana. Tony, mira, el placer y el lujo de nuevo es de nosotros, y tú siempre has sido un optimista, o sea, eres un gran luchador y siempre has sido optimista, y quisiera cerrar con esto, porque yo sé que tú, igual que yo y tantos de nuestros compatriotas, pues escuchan y dicen, no, pero que estos cubanos, refiriéndose a las nuevas generaciones, no son iguales. Y yo creo que lo que ocurrió el 11 de julio nos sirvió una gran lección para todos. Primero, de que el pueblo de Cuba sí ansía y la libertad, y que eso quedó claro, eso es indiscutible, eso no, por mucho que el régimen quisiera desdibujar lo que ocurrió, es un hecho, la exclamación fue libertad. Pero aquí fuera, cubanos recién llegados y cubanos nietos, o sea, que ni siquiera nacieron en Cuba. ¿Cuántos cubanoamericanos nacidos aquí ya de segunda generación? Y esta generación que acaba de llegar, tú lo veías en esas manifestaciones dando apoyo, claro, a lo que había ocurrido. Eran gente jóvenes, nacida aquí o acabado de llegar. Exactamente. Eso nos da a ver que esto es, mira, hay la lucha no ha sido en vano. Exactamente. Hay una llama mística que existe con esa isla, y yo creo que eso nos tiene que dar tranquilidad y a la misma vez motivarnos para seguir. Y yo sé que, bueno, tú has dedicado toda tu vida y la sigues dedicando, y por eso me encanta hablar contigo, me encanta, te reitero mi admiración por todo lo que has hecho y haces, y para nosotros verdaderamente, y más por el tema, y más el día que celebramos, y la figura que celebramos, que es ese maestro, el gran maestro de Cuba, José Martí, contar contigo, Tony, en ese día. Será un privilegio, mi hermano. Un abrazo para ti, Julio Chili. Un fuerte abrazo para ti, un gran saludo para tu audiencia, y todo lo mejor para Radio Mundo. Ahora reiteraré la convocatoria, así que te agradezco. Un abrazo grande, Julio. Bienvenido siempre a nuestro programa. Bendiciones.
Pues ahí viste, Juan Garao, a Julio Chili, que es una persona... Una gran persona y un gran amigo. Exactamente. Y un tremendo patriota. Ciertamente. Esa institución, Patria de Martí, que una vez al mes por lo menos realiza un ciclo de conferencias allá en la biblioteca de Westchester, llevando a un grupo de siempre 2 o 3 o 4 personas al mismo tiempo. Bien capacitado. Sobre todos los temas habido y por haber. Así que gracias a Julio Chili por hacer tanto por Cuba. Le reitero, la convocatoria de Julio va a ser en la biblioteca pública de Westchester, que está ahí en Corragüey, la 95, 96. Va a ser a partir de las 5 de la tarde este jueves. El tema Martí y el exilio. Así que están todos invitados. El lugar tiene parqueo grande, el lugar es amplio, es gratuito, así que espero que muchas personas interesadas sobre estos temas históricos y patrióticos cubanos estén ahí con nosotros.